Ha llegado el día, ya sabemos quién es el elegido por el Leverkusen o quién han conseguido convencer para que sea el sustituto de Xabi Alonso, y hoy tenemos que hablar del nuevo proyecto del equipo de la farmacéutica con Erik ten Hag a la cabeza. Yo soy Andrés Valls y aquí es donde las granjas son vida. Después de estar 2 años y algo más intentando entender, intentando analizar e intentando ponerme en el lugar de Erik ten Hag y de su Manchester United y las diferentes decisiones que tomaba en los Red Devils, después de pensar que tenían que haberle despedido mucho antes de cuando le dejaron ir en otoño del año pasado, llega al Bayer Leverkusen un entrenador que necesita volver a encontrar su sitio en el mundo del fútbol, en el mundo de los banquillos, que se fue del Ajax y llegó al Manchester United con el cartel como uno de los entrenadores más prometedores del panorama europeo. Ahora quizá es difícil pensar eso de Erik ten Hag, pero cuando deja el Ajax, ten Hag es un entrenador que se esperaba con mucha antelación en el mundo de la élite del fútbol europeo. El Bayern le quiso el mismo verano que él se va al Manchester United, no acaba pasando, le quiso incluso el año anterior cuando se va Nagelsmann. Le quiso el pasado verano a pesar de todo lo que había pasado con el Manchester United y ahora llega al Bayer Leverkusen, un proyecto que puede ser visto desde fuera como apetecible para entrenadores, también entiendo que pueda ser visto desde fuera como una especie de zapatos grandes que llenar o incluso patata caliente porque vas a ocupar el puesto del entrenador que consiguió la única temporada de la historia de la única liga de la historia de Leverkusen y el único invicto de la historia de Alemania, que es Xabi Alonso, que es difícil de sustituir. Y además es posible que te enfrentes a un verano de muchas reconstrucciones, pero creo que puede ser un acierto para las dos partes. Es lo primero que voy a decir, ya entraremos a analizarlo más a lo largo de todo el vídeo, pero Erik ten Hag se ha convertido en un meme. A mí me ha parecido que en el Manchester United ha tenido fases de muy mal entrenador y de tomar muy malas decisiones como entrenador, pero creo que puede ser un acierto para las dos partes y a lo largo del vídeo lo iremos descubriendo. Es el primer titular que os suelto así de primeras. En cuanto a la información más importante que necesitáis saber, evidentemente no es la principal opción o no era la principal opción del Leverkusen. La principal opción era Cesc Fábregas, pero bueno, han estado hablando constantemente, semana tras semana, querían tenerlo arreglado la semana posterior a que acabara la liga, no ha sido posible, la semana pasada, antes de que acabara la liga, no ha sido posible, luego lo han querido solucionar cada día. Han ido ampliando un poco más la fecha, se han dado hasta finales de mayo. Cesc Fábregas finalmente ha decidido no fichar por el Bayer Leverkusen y por tanto han ido a su segunda opción, que es Erik ten Hag, que ha dicho que sí a firmar un contrato de 2 años para tener algo de margen para trabajar, a pesar de que el Ajax, por ejemplo, quería que volviera y posiblemente le pagara más dinero que lo que le vaya a pagar el Bayer Leverkusen y además tuviera quizá menos riesgo a pesar de que el Ajax está en una mala situación o está en peor situación a cuando él se fue. Hay que decir que cobra más que Xabi Alonso, sí que es también una apuesta por parte del Leverkusen, porque creo que ten Hag en el United, que no va a cobrar lo del United, pero cobraba 9 millones de libras. Hay una cosa positiva con ten Hag, que es que no tienes que pagar ningún tipo de traspaso, ni un fee por compensación a algún club. Como pasa, por ejemplo, el Leipzig al echar a Marco Rose tiene como un margen de 1 año en el que si le contrata otro club tienen que pagarle al Bayern o al Leipzig o Rose descartar ese dinero. Ten Hag no es el caso, le pagaron 9 millones y además otros 12 millones de finiquito, por así decirlo, así que quizá incluso pues cobra más que Xavi, pero quizá no ha venido exigiendo lo mismo que exigiría en una situación normal o a otro club como el Dortmund o el Bayern München. Y es un entrenador que tiene mucha experiencia en el mundo del fútbol y es por lo que vamos a empezar, por hacer un pequeño repaso a toda su carrera. Ya sabéis que él empieza siendo jugador, se retira en el Twente después de ganar la Copa y en 2002 pasa a ser entrenador, primero como entrenador en las categorías inferiores del equipo, acompañando al que es su mentor como entrenador, Fred Rutten, que fue su compañero en el Twente y luego le entrenó en su última etapa, hasta que en 2008 llega Steve McClaren al Twente, le coge como asistente. McClaren, que había sido segundo de Sir Alex Ferguson y sabía de lo que hablaba, dijo que ten Hag llegó el primer día de la pretemporada
con las 6 semanas de entrenamiento de pretemporada planeadas ejercicio a ejercicio, con cada minuto de cada día, que es muy detallado, muy perfeccionista y muy trabajador, y que en eso es algo que destaca y que brilla con respecto a otros entrenadores, y ya los comparó en cómo eran capaces de hacer ajustes en los partidos. Yo creo que esa sombra de Sir Alex Ferguson, tanto por el propio Ferguson como por lo que decían los que conocían a Ten Hag, le pasó factura en el United, pero bueno, ahora tiene la posibilidad de resarcirse y de empezar de cero. En 2009 se fue a ser el asistente de Rutten en el PSV, donde estuvo hasta 2012, cuando Mark Overmars le contrata como entrenador en el Go Ahead Eagles, que en ese momento estaba en segunda división neerlandesa. Él consigue algo que no habían conseguido nunca. Desde el 96 no jugaban en primera división y él consigue ascenderles a través del playoff. En 17 años consiguió un hito que no conseguían en prácticamente 2 décadas. Después de su éxito en su primera temporada en los Eagles, en 2013 se va al Bayern, al filial del Bayern, para aprender de Pep Guardiola. Él lo vio como una oportunidad para que siguiera aprendiendo y por eso decidió cambiar la primera división de Países Bajos por la Regionalliga, que es donde estaba el filial del Bayern, por la cuarta división de Alemania. En 2015, después de 2 años muy buenos en el Bayern, de ser ganador de la Regionalliga en 2014 y quedar segundo en 2015, aprender mucho de Guardiola y de cómo funcionan los equipos de Pep, también de cómo funciona un equipo grande como es el Bayern y también el fútbol alemán. Se marcha al Utrecht. Hay que decir que, como os decía antes, el Bayern se quedó con ganas de más y de hecho le ha querido contratar en varias ocasiones a lo largo de los años posteriores. Lo más impresionante o interesante es que en ese filial no había futbolistas de muchísimo nivel, porque todavía era Regionalliga, no era Dritte Liga, que es donde luego han jugado y ha entrenado, por ejemplo, Sebastián Genes, y ha jugado Angelo Stiller, Niklas Dors, etc. Futbolistas asentadísimos en primera división alemana. Sino que lo más interesante es que tuvo a 2 futbolistas que son bastante reconocibles en el fútbol internacional de los últimos años, que son Pierre-Emile Højbjerg y Mitchell Weiser, que es uno de los laterales o carrileros que más participaciones en goles tiene temporada tras temporada, a pesar de estar en el Werder Bremen, y lo tuvo Ten Hag en el filial del Bayern. En 2015 llega al Utrecht y en 2016 consigue el premio a Mejor Entrenador del Año por llevarles al 5º lugar de la Eredivisie, y en diciembre de 2017 le llama el Ajax. El resto es absolutamente historia. Semifinales de Champions en 2019, a minutos de poder jugar la final. 2 títulos de la Liga Neerlandesa en 2019 y en 2021, y en 2020 no la ganan porque se para a poco tiempo, y en 2022 iban en muy buena dinámica, pero al final acaban eliminados en Champions League por un remate de cabeza de Darwin Núñez con el Benfica. Hay que decir que en el Manchester United ha sido muy criticado, las cosas como son. Es cierto que ha ganado copas, una Copa de la Liga en su primer año y un cuarto lugar, y una Copa de una FA Cup ante el Manchester City, cuando todo el mundo, yo incluido, pensaba que le iba a atropellar el Manchester City al United, y una FA Cup la temporada pasada, en la peor temporada de la historia del Manchester United en Premier League. Yo ahí pensé que tenían que haberse separado sus caminos. Él dejó en rueda de prensa o en declaraciones, creo que fue con Fabrizio Romano, que, bueno, si le echaban, él se iría a otro lado a demostrar qué es lo que mejor se le da, que es ganar títulos. Veremos si es capaz de demostrar en el Bayer Leverkusen que es capaz de ganar títulos. Veremos si se le da bien en este aspecto. Pero bueno, la realidad es que creo que ha sido muy criticado por su etapa en el United, como prácticamente todos los entrenadores del fútbol europeo. Yo le he criticado muchísimo a Erik ten Hag, no voy a esconder y a olvidar y a negar cosas que dije en el pasado de su estilo de juego, de su falta de estilo de juego en el United, de su mala gestión comunicativa con los jugadores, que creo que es un punto que tendremos que comentar luego, pero también creo que, como pasa mucho con el Manchester United, puede ser un tipo de entrenador que con un club que no sea tan grande o que no sea el Manchester United, con cualquier otro club, podría irle bien. Un poco como incluso le podría acabar pasando a Rubén Amorim, que tampoco es que esté teniendo la mejor de las etapas del universo. De hecho, bueno, claro, Amorim les ha llevado a la final de la Europa League, pero ha hecho que en Liga caigan de una forma muy dramática. La temporada pasada el United fue la peor de la historia de la Premier, pero pues fueron octavos este año. Es que están a un par de puestos del descenso a Championship, aunque evidentemente nunca ha habido dudas. Hay que decir que en el Ajax llegó una semifinal de Champions, que era la primera semifinal de Champions del club en más de 20 años, ganando a Madrid y Juve por el camino.
que en su primer año completo consiguió doblete de Liga y Copa, que sufrió varias reconstrucciones de plantillas y volvió a ganar la Liga. Es el entrenador que más rápido ha llegado a 100 victorias en la historia del Ajax y, lo que decía, octavos de Champions contra el Benfica en 2022. En cuanto a lo que podemos esperar, hay que comentar varias cosas bastante importantes y bastante interesantes. Para empezar, hay que decir que es un entrenador muy perfeccionista. Ya comentamos en su día cuando llegó al Manchester United, pero bueno, lo podemos recordar ahora, un par de detalles o anécdotas. Él exige o quiere que todos sus jugadores entrenen con el mismo tipo de calcetín, que toda la plantilla salga al mismo tiempo al campo de entrenamiento, le intenta guiar a sus jugadores de una forma bastante presente, pues tema alimentación, tema hábitos, como por ejemplo dormir, medios de comunicación, entretenimiento, etc. Y una cosa que destacó Guardiola de esa etapa en el Bayern, porque claro, Guardiola también aprovechó para vigilar y ver muchas de las sesiones de entrenamiento de Ten Hag en el filial del Bayern, es que, y le llamó mucho la atención a Guardiola, es que Ten Hag para las sesiones de entrenamiento cada 20-30 segundos si es que necesita corregir algo de sus futbolistas. Eso demuestra que está encima y que no simplemente ve las cosas como un simple proceso o algo en serie que, mira, un entrenamiento se va, un entrenamiento se va, un entrenamiento se va, sino que también encaja esto con lo que decía McLaren previamente. También se dijo, y lo pudimos comprobar en el Manchester United, que aunque no quiere ser el director deportivo, quiere poder tener poder de decisión para sí o no en cuanto a ventas o salidas, para trabajar juntos. Esto es una cosa evidente porque si habéis visto los fichajes del Manchester United desde que llegó Ten Hag, la mitad del Ajax está presente en la plantilla del Manchester United. Dudo mucho que... También es cierto que él ha pedido fichajes que no le han hecho, como Frenkie de Jong, por ejemplo, y que casos como el de Antony creo que es un tema mutuo, porque si no me equivoco, no es, o sea, es Ten Hag el que pide a Antony, pero también pide a De Jong, no se puede hacer a De Jong y no pasa absolutamente nada, pero pide a Antony y es el United el que decide gastarse 95 millones en Antony. Veremos si Antony puede ser un fichaje del Bayer Leverkusen la próxima temporada. Hay que decir además que es un muy buen entrenador desarrollando jugadores jóvenes. Por poneros un ejemplo muy concreto, ahora veremos algunos de los futbolistas jóvenes que ha hecho debutar jóvenes sin contar grandes fichajes, pero es muy bueno desarrollando jugadores jóvenes porque cuando se va De Jong del Ajax estaba buscando desesperadamente un futbolista que le sustituyera y según se cuenta en Países Bajos, fue capaz de ver que Ryan Gravenberch, el actual futbolista y una de las estrellas del Liverpool, era capaz de ser ese tipo de futbolista. Y la verdad me parece muy curioso cómo fue capaz de dar, ¿no?, ese salto y de clavarla, porque ahora Gravenberch, la verdad es que es uno de los mejores centrocampistas, al menos de la temporada que acabamos de tener en el fútbol europeo. En cuanto a debutantes que ha tenido, sin contar evidentemente futbolistas que llegaron, pues, por ejemplo Højlund, ¿no?, pagando una millonada, para ver lo que luego se han convertido, gracias en parte al proceso que pasaron con Ten Hag. En el Ajax tenemos a Ryan Gravenberch, a Matthijs de Ligt, a Jurgen Timber, a Mohamed Kudus, a Antony, a Nusser Mazraoui, a Frenkie de Jong, a Donny van de Beek, a Lisandro Martínez, a Edson Álvarez, a Hakim Ziyech, y en el Manchester United tenemos a Kobbie Mainoo o a Alejandro Garnacho, entre otros, además de ir metiendo más en dinámica a Amad Diallo en ese aspecto. Así que, bueno, también importante esto porque el Bayer Leverkusen quiere competir ya, pero también quiere poder desarrollar jugadores jóvenes, tanto de los que tienen en cantera como los que vayan a fichar, así que es un punto clave. Y luego también hay que decir que, justo lo decíamos al principio, que puede ser un trabajo medio patata caliente porque ahora pueden venir muchas ventas y demás. También ha demostrado ser capaz de atravesar procesos de reconstrucción tras un gran éxito y volver a rendir a muy buen nivel en poco tiempo, porque tras esa semifinal de Champions en 2019 le desvalijan el equipo por completo. Se va De Jong, se va De Ligt, se va Van de Beek y creo que en enero siguiente o el verano siguiente se va Ziyech, bueno, se va prácticamente la mitad del equipo, Onana también. Y en 2021, con los fichajes que habían hecho a muy poco precio, este año va a poder fichar mucho más. Esperemos que no se le vaya las manos de la cabeza y que hagan buenos fichajes y que no solo fiche exfutbolistas de sus equipos o jugadores que quizá estén sobrepagados. Por favor, vamos a hacerlo con cabeza las cosas. Yo confío en Simon Rolfes, espero que Ten Hag sea capaz de entrar en la filosofía de la dirección deportiva de Leverkusen, que sí está muy bien lo que tú pidas, pero hay un proyecto
que se nota porque el entrenador es continuista con respecto a las ideas de Xabi Alonso, pero hay un proyecto y queremos seguir el camino de este proyecto. En cuanto a lo que decía, en 2021 volvían a ser un equipo que en Champions fue el primer equipo, si no me equivoco, en conseguir la clasificación a octavos de final, y en octavos de final cayeron contra un muy buen Benfica en 2022. En cuanto a similitudes y diferencias de lo que ha hecho Xabi Alonso a lo que es Erik ten Hag y lo que puede presentar Erik ten Hag, hay muchas más similitudes que diferencias. Y creo que es algo positivo y creo que habla del gran proceso de búsqueda de sustituto que ha hecho el Bayer Leverkusen. Porque cuando empezó a sonar Erik ten Hag yo pensaba que era un potencial desastre. Creo que puede tener algo de sentido, aunque para mí mi opción ideal, evidentemente ya os lo digo, era Cesc Fábregas. Pero si no puedes tener a Fábregas, creo que ten Hag puede ser una buena segunda opción y puede ser un entrenador que les haga también competitivos. Y con una idea de juego similar que encaja con muchos futbolistas. Y si hay que fichar mucho será porque se vendan, no porque no esté lo que él quiera en plantilla. En cuanto a similitudes, para empezar, una cosa muy evidente: ten Hag ha jugado con diferentes sistemas, pero siempre destaca por tener un centro del campo muy sólido, con perfiles bastante similares. Y esto encaja porque al final en plantilla el Leverkusen tienen a Granit Xhaka, Ezequiel Palacios y Alex García. En principio Xhaka y Alex García se van a quedar, y Palacios también, a no ser que venga alguien y ponga 70 millones encima de la mesa. Y son perfiles similares, pero que Xabi Alonso usaba muchas veces juntos a dos de ellos, porque siempre salía con un doble pivote, pero siempre hacía o Xhaka y Aleix, o Xhaka y Palacios, o Aleix y Palacios. Incluso cuando tuvo muchas lesiones llegó a hacer el tribote de Xhaka, Aleix, Palacios, o Xhaka, Palacios, Aleix, y creo que puede encajar con lo que quiere hacer Erik ten Hag. Luego, que buscan controlar y dominar las zonas similares de sus rivales. He cogido para comparar esto estadísticas del Ajax y estadísticas del Manchester United. En cuanto al Manchester United de los primeros 6 meses del primer año, que es un buen primer año, las cosas como son, y se ve ahí como el Manchester United, por ejemplo, tiene muy dominado el carril central, muy dominados los extremos de los dos lados, y luego pues en disputa la zona media y también la parte de la frontal del área. Y el Leverkusen esta temporada ha tenido muy dominada el carril central. Ya veis que los laterales no tanto, porque evidentemente al jugar con carrileros esa zona se deja un poco más de lado, y luego también muy dominadas los extremos y las bandas, y quizá algo más dominada esa zona del centro del campo y de la frontal del área, pero no tanto en relación al Manchester United. También hay que decir que el Leverkusen este año dominó más que el Manchester United de la primera temporada de Erik ten Hag, porque ese Manchester United es cuarto, este Leverkusen es segundo, y entonces eso al final también se nota. Otra cosa que tienen en común es el tipo de presión que ejercen en los rivales, una presión muy alta. El centro del campo lo quieren tener muy presente arriba. Esto evidentemente provoca que puedan tener problemas en defensa, que si les pillan la espalda les pueden romper, pero ya es algo que sabíamos y que veíamos con el Leverkusen y que podremos seguir viendo con el Ajax. He cogido para comparar el mapa de posiciones medias del Ajax en Champions en octavos de final en 2022 contra el Benfica en el partido de vuelta, que pierden 0-1, pero dominan por completo al Benfica, y prácticamente esto es un 3-2-5, por así decirlo, y ahí veis que están los futbolistas del centro del campo muy metidos y casi 5 futbolistas en la frontal del área. Y luego, para compararlo, he cogido el mapa de posiciones medias del Leverkusen en el partido de vuelta contra el Bayern, también en octavos de final de Champions League de este año, en que tienen un 50 y algo de % de posesión, y también veis que evidentemente unos pasitos más para atrás y con un posicionamiento distinto, pero jugó con línea de 4 Xavi este partido, línea de 4 o línea de 5, depende de cómo quiera verse, pero bueno, Frimpong y Grimaldo están prácticamente de media puntas, pero ya veis ahí cómo tienen una gran presencia y le gusta meter muchos futbolistas en el carril central y estar muy presente en la frontal del área rival. Luego también una cosa que parece y creo que tienen en común son que son capaces de ser muy distintos en cuanto a sus onces y de incluso durante un propio partido cambiar de planteamiento en cuanto a los roles de sus futbolistas. Porque con Xavi lo hemos visto en muchas ocasiones y lo hemos hablado en muchas ocasiones, como a veces salía en Champions contra el Atleti, creo que salió con Grimaldo, Frimpong, Wirtz como tribote de ataque. O Grimaldo de carrilero, pero Frimpong, Adli, Wirtz, o Frimpong, Tela, Wirtz. Es decir, es capaz de salir sin delantero y demás. Y yo creo que con ten Hag veremos
también cosas así que quizá nos pillen desprevenidos, pero que le puedan incluso salir bien, porque aunque el Leverkusen no gana ese partido al Atleti, creo que lo compite bien y creo que merecía ganar cualquiera de los dos equipos. Fue un partido muy bueno y no me parece que tampoco estuviera tan mal planteado. Lo que decía, cambiar de partido de sistema o de planteamiento durante el propio partido. He cogido un mapa de pases de Between the Posts de un partido contra la Juve en Champions de 2019, en donde Ten Hag cogió su 4-2-3-1 con Tagliafico, Blind, De Ligt y Veltman y lo convirtió en un 2-2-5-1 prácticamente, con los extremos poniéndose por dentro y los laterales ocupando todo el carril, literalmente lo que hacía Xabi Alonso con Frimpong y Grimaldo ocupando todo el carril y siendo extremos, y Florian Wirtz y Amin Atli, Florian Wirtz y Nathan Tella, Florian Wirtz y Jonas Hoffmann el año pasado, moviéndose por dentro, justo por detrás del punta, que en este caso pues eran Neres y Ziyech, por detrás de Dusan Tadic. Me parece muy interesante y creo que puede ser algo que también veremos. Al igual que el tipo de salida de balón que practican los dos, porque a ambos les gusta salir con el balón en los pies y que tengan centrales que tengan buena salida de balón, pero son capaces de adaptarse a lo que hagan los rivales. En este mapa de partido, en este partido contra el Arsenal, en el pase de mapes, en el mapa de pases, en el mapa de pases se ve cómo se adapta y hace que el balón pase más por Eriksen y Sancho que por Bruno Fernández, por ejemplo, o Antony, aunque Antony está algo más adelantado que Marcus Rashford o Jadon Sancho, que me parece algo muy interesante. Y luego tenemos también el punto de que les gusta tener el balón y avanzar con él y hacer que el equipo tenga mucha presencia en el campo rival con el balón en sus pies, porque el Leverkusen este año fue el cuarto, esto es comparando al Leverkusen de este año en Champions League de este año contra el Ajax de la 21-22, el último Ajax de Ten Hag, en Champions League. Porque si cogía al Ajax de la 18-19 era un equipo que llegó a semis y demás. Aquel Ajax llegó a octavos, este Leverkusen llegó a octavos. Ya hemos visto cómo su planteamiento y sus posiciones medias se parecían. Ahora vamos a ver estas estadísticas de pase. El Leverkusen este año fue el cuarto en pases intentados por partido, el tercero en pases cortos intentados por partido, el tercero en pases en el tercio rival, 13º en pases progresivos y quinto en toques en tercio rival. El Ajax, por su parte, en la 21-22, séptimo en pases intentados por partido, algo peor en pases cortos intentados por partido, algo peor en pases en el tercio rival, pero mucho mejor segundo en pases progresivos y también mejor en toques en el tercio rival, lo cual demuestra que, de una forma o de otra, a ambos les gusta tener mucho el balón y tener mucho balón en el campo rival. Estas son las similitudes. En cuanto a diferencias, yo he destacado tres principales. Uno, el sistema. Con Xabi Alonso hemos visto variedad, hemos visto ahí cómo podía incluso plantear una línea de 4, muy flexible la línea de 4 porque se podía meter por dentro Mukiele y que Frimpong cayera al carril, pero línea de 4. Con Ten Hag parece mucho más evidente que lo suyo es un 4-2-3-1 o como muchísimo 4-3-3, porque la última vez que usó una línea de 3 fue en el Utrecht en 2017 antes de fichar por el Ajax. Otra diferencia es la gestión de grupo. Xabi Alonso ha sido un entrenador muy cercano a sus futbolistas, muy cercano a la prensa, que nunca ha atizado de manera directa a sus jugadores. Y aunque de Ten Hag en Países Bajos se decía algo por el estilo, el capitán del Go Ahead Eagles, Marnix Kolder, dijo que siempre protege a sus jugadores en ruedas de prensa y que hace a cada jugador mejor. En el United yo creo que por la tensión y por la presión y los focos vimos algo distinto, porque no dudó en atizar a Jadon Sancho, a Maguire, a Marcus Rashford, a De Gea, etc. Que evidentemente eran personalidades distintas y quizás son más fáciles de manejar en un club como el Leverkusen o el Go Ahead Eagles o incluso el Ajax, pero bueno, que en el Manchester United vimos una gestión de grupo muy distinta a la que tuvo en el Ajax y a la que tuvo Xavi en el Bayer Leverkusen. Y otro tercer punto es: veremos qué capacidad para atraer a futbolistas tiene Erik Ten Hag, porque Xabi Alonso fue capaz de atraer a Grimaldo, fue capaz de atraer a Saka, fue capaz de convencer que Frimpong se quedara este pasado verano, fue capaz de convencer a Florian Wirtz de que se quedara este pasado verano, podría ser capaz de convencer a Florian Wirtz de que se fuera al Real Madrid. No sé si Erik Ten Hag es capaz de hacer algo así, lo veremos en este verano en el que van a tener que fichar muchísimo. No sé, un nombre lo he soltado antes, Antony, quizá podría convencerle, aunque quizá parece que Antony está más contento en Sevilla que, vamos, Erik Ten Hag en el Ajax en 2019. Por ir acabando con el vídeo de hoy, ya tocará hablar de fichajes, ya haré el vídeo de la reconstrucción de los 250 millones, porque es que podrían llegar a tener ese dinero para fichar.
pero quiero ver cómo podría ser, o quiero que nos imaginemos cómo podría ser un posible 11 tipo por encima con lo que hay en plantilla, contando que Frimpong o Ta se van del equipo. Sería Hradecki en portería, Artur, Tapsova, Hincapié o Grimaldo en línea de 4. Evidentemente aquí hacen falta mínimo un lateral derecho y un lateral izquierdo, yo creo, porque quizás si te quedas a Grimaldo la clave sería ponerlo donde Adli, pero bueno, saca Palacios en el doble pivote, Tela por un lado, Adli por el otro, Wirtz de media punta y Patrick Schick arriba. Esto sería un poco el 11 tipo, podría variar evidentemente de partido a partido, si se va Wirtz, si se va Grimaldo, si se va Hincapié, si se va Xhaka, si se va Schick, cambiaría mucho la cosa, evidentemente entrarían también futbolistas muy buenos y veríamos algo distinto. Por acabar, conclusión definitiva. Es buena idea elegir a Erik ten Hag como sustituto de Xabi Alonso. Creo que hay 3 motivos para pensar en por qué el Leverkusen ha hecho esto. Yo no sé si va a salir bien o mal, porque puedes pensar que va a salir bien y luego sale mal. Yo, Niko Kovac, pensaba que iba a ser un desastre en el Dortmund y ha hecho un final de temporada absolutamente histórico. Veremos qué tal la temporada que viene. Pero creo que sí se puede analizar en el sentido de, ¿tiene sentido lo que ha hecho el Bayer Leverkusen? Y creo que sí. El primer punto es que es continuista al 100% con la idea de juego de Xabi Alonso. El sistema puede ser distinto, quizá varíe en alguna cosa durante los partidos, pero la idea, lo que quieren hacer durante los partidos, la forma que quieren ganar y dominar, es la misma. Y creo que demuestra que Leverkusen tiene un proyecto deportivo a largo plazo y que la dirección deportiva piensa a largo plazo. Y esto me parece algo muy positivo. Luego, otra cosa muy importante a tener en cuenta es que Erik ten Hag tiene muchísima experiencia en la élite. Fábregas para mí era la opción ideal por idea de juego, forma de ser, capacidad de atraer a futbolistas, lo que hemos visto en el Como, pero creo que Erik ten Hag tiene evidentemente muchísima más experiencia en la élite, sabe lo que es sabe lo que es ganar títulos de liga con un club de un tamaño yo creo que medianamente similar al Leverkusen, porque el Ajax es infinitamente más grande en historia, pero igual en competición europea, en Champions, tienen más o menos el mismo tamaño y las mismas aspiraciones. Y sabe lo que es ganar títulos, sabe lo que es llegar lejos en competición europea y sabe lo que es fracasar. Tanto con un proyecto ganador, como es el Ajax, con esas semifinales de Champions en 2019 o la final, o los octavos de final de 2022, como en fracasar a nivel de proyecto con el Manchester United y sabe qué tiene que hacer para no volver a ese punto. Luego un punto extra que es que va a agradecer esta oportunidad de poder volver a demostrar que es un buen entrenador. Y creo que esto va a hacer que tenga un plus en cuanto a ética de trabajo. Y para acabar, conoce el fútbol alemán, conoce el estilo de juego que se juega en Alemania y conoce el idioma, que me parece que también puede ser un aspecto importante. No sé si será el mejor acierto del mundo, no sé si saldrá bien, no sé si ganarán la liga, pero creo que tiene sentido y creo que es algo importante y que tranquilizará a los aficionados del Leverkusen, aunque quizá ahora no sean capaces de verlo porque se fijen en lo que pasó en su etapa en el Manchester United. Dejadme vosotros en comentarios qué opináis sobre Erik ten Hag, si fichará a Antony, si fichará a Onana como portero, si fichará a, yo qué sé, Nusser Mazraoui como lateral derecho. Dejadme en comentarios y lo vamos viendo. Adiós.